Ecuador, 19 de febrero de 2026. Hoy vamos a meternos de lleno en la maquinaria del Estado para ver cómo funciona por dentro. Tenemos sobre la mesa un análisis de varios documentos oficiales y vamos a explorar 4 grandes temas que se desprenden de ellos. Primero, las reglas del juego. O sea, el marco legal y burocrático que define cómo opera el sector público y cómo se relaciona con las organizaciones de la sociedad civil. Segundo, la red de seguridad. Las políticas de protección social, poniendo la lupa sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la niñez. Tercero, el motor económico. Algunas políticas clave, desde impuestos a las transacciones internacionales hasta el apoyo a lo que se llama la economía solidaria. Y finalmente, la conexión global. Cómo Ecuador participa en la comunidad internacional a través de un convenio técnico pero fundamental sobre navegación marítima. Bien, empecemos a desglosar esto. Lo primero que salta a la vista es que la palabra Constitución aparece por todas partes. Es casi como un mantra. Sí, se invoca constantemente. Y la pregunta que surge de inmediato es, bueno, ¿cuándo esta repetición de principios como eficiencia, transparencia o participación es una guía real para la acción? ¿Y cuándo es solo retórica? Exacto. ¿Y cuándo se convierte en una justificación, digamos, para cualquier decisión, por contradictoria que sea? Es la eterna pregunta sobre la distancia entre el papel y la realidad. Y un buen lugar para medir esa distancia es en cómo el Estado regula la sociedad civil organizada. Totalmente. Hablemos de las organizaciones sin fines de lucro, las OSFL. Crear una parece un camino de obstáculos muy bien definido. Hay que presentar una solicitud y la autoridad tiene plazos súper estrictos para responder. 15 días para un informe y luego solo 3 días para aprobarlo. Suena muy ágil, ¿no? Suena ágil, pero la existencia de esos plazos tan cortos a menudo esconde una realidad de sistemas sobrecargados. Y aquí es donde aparece una figura fascinante: el silencio administrativo positivo. Ah, ¿sí? Que si la autoridad no te responde en 60 días, la solicitud se aprueba automáticamente. Por un lado, es un arma contra la inercia del Estado, un incentivo para que los funcionarios hagan su trabajo. Claro. Pero por otro lado, ¿no podría ser también una puerta trasera? O sea, si un sistema está colapsado, ¿cuántas organizaciones podrían crearse por omisión, sin una revisión adecuada? Ese es el riesgo. Es un mecanismo de doble filo, totalmente. Pero lo que me parece aún más revelador no es cómo entran estas organizaciones al sistema. ¿Si no? Sino las reglas que deben seguir una vez dentro. Y aquí hay una regla que me llamó muchísimo la atención. Después de todo el proceso para crear una organización social, se les prohíbe explícitamente interferir, directa o indirectamente, en proyectos mineros que ya tengan el visto bueno legal. Eso Parece increíblemente específico. Y no es una regla cualquiera, ¿eh? Es una declaración de poder. El Estado está diciendo, la sociedad civil es bienvenida, pero hasta aquí. Una línea roja. te traza una línea roja invisible que define dónde termina la participación ciudadana y dónde empiezan los intereses económicos que el gobierno considera, intocables. O estratégicos. No es solo un artículo en un reglamento, es el verdadero mapa del poder, escondido a plena vista. Se fomenta la organización social, pero siempre que no cuestione un modelo de desarrollo económico ya decidido. Esa misma tensión entre el ideal de participación y la realidad de un control estricto que vimos en las organizaciones sociales, se manifiesta de una forma aún más dramática cuando el Estado intenta proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Mucho más dramática, porque ahí las consecuencias de la burocracia se miden en vidas. El caso del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el CONADIS, es un ejemplo brutal. Totalmente. Los documentos muestran que la convocatoria para seleccionar a los miembros del Consejo empezó en mayo de 2024. Mayo de 2024. Y la resolución final nombrando a los consejeros se emitió el 24 de septiembre de 2025. Más de un año para conformar un consejo consultivo. Detengámonos un segundo a pensar qué significa ese año de demora. Es muchísimo tiempo. Para la administración es un expediente más, un trámite que avanza lento. Pero para una persona con discapacidad que espera políticas públicas que mejoren su acceso al trabajo, al transporte, a la salud, ese año es una eternidad. Claro. La burocracia se mide en plazos y sellos, pero su impacto se mide en oportunidades perdidas, en derechos postergados. Y lo más sorprendente es que el propio documento es muy honesto sobre el fracaso.
Admite, con todas sus letras, que no se logró completar la integración total del Consejo. Simplemente porque no hubo suficientes postulantes. Exacto, especialmente para representar a personas con discapacidad de lenguaje, auditiva y múltiple. Se nombra a gente como Byron Gabriel López Burgos para discapacidad física o a Marcia Elodia Ortiz Cañar para la de lenguaje, pero Es un ideal difícil de alcanzar. Y esto nos obliga a preguntar, ¿por qué fue tan difícil? ¿Es solo un problema de convocatoria? ¿De que no se enteró suficiente gente? ¿o hay algo más de fondo? ¿O es que el sistema mismo es una barrera? Quizás los requisitos son demasiado complejos o tal vez hay una desconfianza tan profunda hacia estas instancias que la gente con el perfil adecuado ni siquiera se molesta en postular. ¿Puede ser? La ley aspira a una inclusión perfecta, pero la realidad nos muestra que el camino está lleno de baches. Y ese afán de protección también se ve en otro ámbito, la niñez y la adolescencia. Hay una iniciativa para crear una herramienta que suena muy del siglo XXI. Un banco de datos centralizado para registrar todos los casos de maltrato y explotación. Sí. La idea es crear un mapa del abuso, por así decirlo. Recopilar no solo el tipo de violencia, sino datos de las víctimas y los agresores. Edad, etnia, género, nacionalidad, ubicación. Un perfil súper detallado. Exacto. Sobre el papel, es un paso gigantesco hacia una política pública basada en evidencia. Dejar de reaccionar caso por caso y empezar a analizar patrones para prevenir. Y conecta directamente con el principio constitucional de no discriminación, que es súper amplio y prohíbe menoscabo de derechos por identidad de género, orientación sexual, condición migratoria. Sin duda. Pero, a ver, también abre una caja de Pandora sobre la privacidad y la seguridad de esos datos. Claro, es información muy sensible. ¿Quién va a custodiar la información más delicada sobre los niños más vulnerables del país? ¿Qué protocolos existen para evitar filtraciones o malos usos? Una herramienta tan poderosa para el bien puede ser igual de poderosa para el mal si no se maneja con un cuidado extremo. De nuevo, la implementación es donde se juega el partido de verdad. Ahora, toda esta estructura de protección y participación tiene que financiarse, obviamente. Y ahí es donde entramos en el terreno económico, donde la Constitución también tiene un ideal muy claro. Un sistema social y solidario. Sí, pero ¿cómo aterriza eso en la práctica, en los detalles? A veces en los lugares más inesperados. Por ejemplo, en un documento que regula la liquidación de bienes de una organización que desaparece. A primera vista es algo súper árido. ¿Una tabla de honorarios para los peritos? Sí, una tabla para los peritos que deben valorar los activos. Sí, una tabla muy precisa. Si los activos valen hasta $5,000, el perito cobra $122. Si superan los 5 millones, el honorario sube a 731. Parece un procedimiento administrativo estándar. Totalmente. Pero la clave, el destello del espíritu solidario, está en la excepción. ¿Cuál es? El documento dice que si una organización demuestra que no tiene dinero para pagarle al perito, puede usar una alternativa: el avalúo catastral del municipio para los inmuebles o precios de referencia de Internet para otros bienes. Ah, mira. Es un pequeño mecanismo de flexibilidad. Exacto. Pero reconoce que no todas las organizaciones son iguales y ofrece una salida a las que tienen menos recursos. Ahí, en esa letra pequeña, es donde el ideal constitucional cobra vida. Pero luego vemos otra cara de la política económica, una mucho más dura. Me refiero a la lista de productos afectados por el impuesto a la salida de divisas, el ISD. Es una lista interminable, y la tarifa es del 2.5% sobre cosas de lo más variopintas. Y eso es lo que la hace tan interesante de analizar. No es un impuesto de lujo para nada. No, para nada. Estamos hablando de pollitos de un día para la cría, leche en polvo, harina de trigo, partes de vehículos. Afecta a toda la base de la cadena productiva y alimentaria. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? ¿Por qué grabar a insumos tan básicos? La pregunta clave es esa. Esto no parece una política industrial selectiva para proteger un sector concreto. Más bien, sugiere que el objetivo principal es la recaudación masiva. Recaudar como sea. Es una señal de que el Estado necesita liquidez urgentemente y está dispuesto a buscarla en todas partes, incluso a riesgo de generar un efecto inflacionario directo que se siente en el bolsillo de todos. Claro.
Grabar la harina no es lo mismo que grabar un auto deportivo. Para nada. La lista de productos nos dice mucho sobre las prioridades y las urgencias económicas del gobierno. Y claro, este impuesto a la salida de divisas nos recuerda que la economía de Ecuador no funciona en una burbuja. Y esa conexión con el mundo nos lleva a la última pieza de este rompecabezas: cómo el Estado se integra en la burocracia global. Un tema que a menudo parece abstracto, pero que tiene implicaciones muy, muy concretas. El documento sobre la Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima es el ejemplo perfecto. Para un país con una costa tan importante, parece fundamental. Claro, el objetivo es que todos hablen el mismo idioma en el mar, que los faros, las boyas, las señales de radio sigan los mismos estándares en todo el mundo, para que la navegación sea segura y eficiente. Exacto. Pero lo fascinante es verlo como otra capa de burocracia. Esta maquinaria estatal que hemos estado analizando no opera sola. A su vez, debe someterse a otra capa de reglas, esta vez internacionales. Entiendo. Para ser parte del club, Ecuador tiene que adoptar estos estándares, pagar cuotas, enviar delegados a las reuniones en Francia. Es la burocracia local conectándose y rindiendo cuentas a la burocracia global. Claro. La aspiración es la seguridad marítima mundial. Ajá, pero la implementación para Ecuador significa más trámites, más comités y más reglamentos. Y la estructura de esta organización es súper formal. Una asamblea general cada 3 años, un consejo ejecutivo con 28 países, una secretaría permanente. Y es curioso, ¿no?, que uno de sus idiomas oficiales sea el español, lo que facilita un poco las cosas. Sí, eso ayuda. Al final, esta organización es como la fontanería invisible de la globalización. Nadie piensa en ella, pero sin esta armonización técnica, el comercio mundial y el transporte de mercancías simplemente se detendrían. Se paralizaría todo. Es la prueba de que para que un país pueda comerciar y prosperar, primero debe integrarse en una compleja red de cooperación internacional que en el fondo no es más que otra forma de burocracia. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice este conjunto de análisis? Nos ofrece una radiografía fascinante de la compleja maquinaria de un Estado. Vemos cómo los grandes y nobles principios de la Constitución intentan abrirse paso. A través de una jungla. Sí, una jungla de regulaciones detalladas, políticas económicas pragmáticas y compromisos internacionales. Y la tensión que emerge con una claridad meridiana es la que existe entre la aspiración y la implementación. Las leyes y decretos están llenos de ideales muy elevados. Inclusión, participación, transparencia, solidaridad, el ideal. Sin embargo, los procesos que los propios documentos describen, como ese larguísimo camino para formar un consejo sobre discapacidad o las líneas rojas puestas a la sociedad civil, pues revelan los enormes desafíos burocráticos, políticos y prácticos para convertir esos ideales en una realidad tangible para la gente. Esto nos deja con una reflexión final. Los documentos describen numerosos mecanismos para la participación y la rendición de cuentas, desde la creación de organizaciones sin fines de lucro hasta consejos consultivos. Muchísimos mecanismos. Considerando este intrincado marco diseñado para el control ciudadano, ¿cuál podría ser el mayor obstáculo, sea cultural, político o económico, que impide que estos mecanismos alcancen plenamente el objetivo del buen vivir? Ese concepto constitucional de bienestar que va más allá de lo económico, ¿no? Para incluir la armonía con la comunidad y la naturaleza. Exacto. ¿Qué es lo que impide que todo este andamiaje cumpla esa promesa que la propia Constitución busca garantizar?